Buenas tardes. A continuación nos permitimos dar el parte médico relacionado con la COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este domingo 11 de abril. La pandemia sigue y no es momento de bajar la guardia. Es muy importante que todos, en especial los adultos mayores o personas con enfermedades previas, acudan de inmediato al hospital apenas detecten los primeros síntomas de contagio, como fiebre, tos, dolor de cabeza, falta de oxigenación. En el hospital, un equipo de especialistas podrá ayudarlos y evitar que la enfermedad se complique. Un nuevo lote de 12.870 vacunas Pfizer contra el coronavirus llegó ayer a Yucatán para aplicarle la segunda dosis a adultos mayores de Progreso, Temozón y Tixcocop. La aplicación de estas vacunas comenzará mañana lunes 12 de abril. El miércoles 7 de abril se comenzaron a aplicar 129.600 dosis de vacunas contra el coronavirus a los adultos mayores de Mérida. En este quinto día se registra un avance del 42%. Es muy importante que las personas respeten el horario que se les designe y evitar así las aglomeraciones. Estas dosis son parte del cargamento que llegó el domingo 4 pasado. Los 15.160 restantes serán para la segunda dosis a adultos mayores de municipios del interior. También, a partir de mañana lunes, iniciará la aplicación de 12.985 vacunas para los adultos mayores de Muna, Jalachó, Teabo, Yaxcabá, Tecó, Tzucacap, Citas, Suquilá y Sotuta. Entre mañana 12 y el próximo 19 se aplicarán 28.211 vacunas a mayores de 60 años de Quinchil, Samajil, Tetis, Ucú, Abalá, Zacalum, Cantamayec, Chumayel, Mama, Mayapam, Chaxinquín, Tatsiu, Tixmehuac, Baca, Ixil, Mocochá, Yaxcucul, Semul, Telchac, Pueblo y Telchac Puerto. También de Jocabá, Sanacat, Tamec, Sochel, Cantunil, Sutzal, Tecom, Guayma, Canzacap, Silán de Bravo, Silán González, Bocobá, Suma de Hidalgo, Tecantó, Tepacán, Tella, Soncahuich, Tecal de Venegas, Timucuy, Tuncás, Chancom, Chocholá, Sinanché, Yobaim, Jomún, Jují y Cusamá. Con estos municipios, prácticamente todos los adultos mayores del estado que se registraron en las plataformas federales habrán recibido la vacuna contra el coronavirus. Se recuerda que las vacunas se aplican a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, quien está a cargo del proceso de citas y registros. Es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 151 pacientes en hospitales públicos. 31.370 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 35.775. Hoy se detectaron 67 nuevos contagios de coronavirus, 41 en Mérida, 5 en Canacín, 3 en Progreso, 2 en Canzacap, Espita, Tizimín, Humán y Valladolid, 1 en Concal, Oxcuscap, Panabá, Tecal de Venegas, Tecash, Ticul y Yobaim, y 1 foráneo. De los 35.775 casos positivos, 292 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 22.338 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 6.314, en la zona oriente 5.906, en la zona centro 2.101, en la zona sur 3.147, en la zona poniente 4.870. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 11 fallecimientos. Son 4 hombres y 7 mujeres de un rango de edad de 44 a 91 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica y cardiopatía. 7 residían en Mérida, 1 en Maxcanú, 1 en Tamec, 1 en Tizimín y 1 en Tuncás. En total, son 3.894 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 360 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 151 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Como se ha informado, el Semáforo Estatal de Salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Es todo el reporte, doctor. Muchas gracias, doctora.
Estaremos actualizando, informando todos estos datos todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.